Hoy continuamos con el tema del Espíritu Santo y estaremos hablando de sus obras. Me gustaría comenzar estableciendo las preguntas de aplicación para esta lección. ¿Cómo se hace evidente la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la salvación? ¿Cómo garantiza el Espíritu Santo la salvación del creyente? ¿Qué quiere decir que somos sellados en Él? ¿Por qué Pablo manda a no embriagarse con vino en lo cual hay disolución? Que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo se hace evidente la obra del Espíritu Santo? Hemos destacado que el Espíritu Santo es una persona. En Juan 14:16 Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Y en el versículo 26 Jesús nos revela que el consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre ha enviado en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es una persona porque posee atributos de una persona tal como una mente con la habilidad de pensar, de sentir emoción y de ser contristado, y una voluntad demostrada en su capacidad de tomar decisiones. También hemos identificado que la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios, porque el Espíritu Santo comparte características comunes con el Padre y el Hijo como ser omnisciente, ser omnipresente, ser eterno y ser el Espíritu de verdad. Cuando hablamos de la Trinidad, definimos cómo un solo Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si bien los tres son el mismo Dios, el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Pero sin embargo, los tres son un solo Dios. El Espíritu Santo es Dios, según Hechos 5, versículos 3 al 4, tanto como el Padre es Dios en Juan 6:27 y Jesús es Dios, según Tito 2:13. Lo que esto resalta entonces pudiera ser una controversia. ¿Es la iglesia cristiana una iglesia politeísta porque sirve a tres dioses? Y la respuesta es no. La iglesia cristiana es monoteísta porque sirve a un solo Dios que existe en tres personas. Mire cómo lo dice en Deuteronomio 6, versículos del 4 al 6. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este versículo destaca que el Señor tu Dios es uno y que la Biblia nos da amplia evidencia de que este Dios existe y se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, realmente no sabemos. Dios es soberano y nos revela en su palabra lo que Él nos quiere revelar acerca de Él. Nuestra mente finita no puede entender ni definir con ciencias y matemática más allá de lo que la palabra nos quiere revelar. Por lo tanto, lo tenemos que aceptar por fe a como lo presenta la Biblia sin agregarle interpretación a lo escrito para no caer en herejías ni en manipulaciones. En adición, cada una de estas personas tiene una tarea diferente. Dios el Padre, de quien procede toda la revelación, es el que llevó a cabo nuestra salvación de antemano y demostró su amor a nosotros al entregar a su Hijo único. Dios el Hijo es el Dios encarnado que se dio a sí mismo como sacrificio para el pecado y ahora intercede y es mediador entre el Padre y el hombre. Y Dios el Espíritu es quien mora en cada creyente y trabaja para santificar al creyente a través de la iluminación de su palabra.
Veamos ahora un poco más a fondo acerca de la obra del Espíritu Santo. En principio, la obra y el ministerio del Espíritu Santo se hace evidente en la creación, en la profecía y la inspiración de proveer la escritura, en atestiguar acerca de la persona y la obra de Jesucristo, en la salvación, en el bautismo y en ser llenado del Espíritu Santo. Sobre el rol del Espíritu Santo en la creación. El Espíritu Santo estaba activo en la creación. Salmos 104, 29 al 30 nos dice, escondes tus rostros, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo estuvo activo en la creación y el Espíritu Santo también está activo en la profecía, la inspiración de las Escrituras según 2 de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21 donde dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El Espíritu Santo también estuvo presente o activo en la concepción y el nacimiento virginal de Jesús. En Lucas 1:35 leemos, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en Mateo 1:20, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo también nos da testimonio de Jesucristo. En Juan 15:26 el Espíritu Santo atestigua que Jesús es el Cristo. Y dice, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En Juan 16:14 el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En Juan 16:13 el Espíritu Santo no habla de sí mismo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os dará a saber lo que habrá de venir. Así vemos como la obra del Espíritu Santo se hace evidente en la creación, en la profecía y la inspiración de proveer la escritura y en atestiguar acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Una de las áreas más importantes de la obra del Espíritu Santo tiene que ver con el plan de salvación de Dios y el papel que juega el Espíritu Santo en la salvación es múltiple. Primero, el Espíritu Santo convence de pecado. En Juan 16, versículos 7 y 8, Jesús hablando, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El rol del Espíritu Santo en la salvación reconoce a Cristo como Señor. En 1 Corintios 12, versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús
es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. El rol del Espíritu Santo en la salvación trabaja en la regeneración del creyente. En Tito 3, versículos 5 y 6. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. El rol del Espíritu Santo en la salvación produce la santificación del creyente. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. El Espíritu Santo en la salvación mora dentro del creyente. En Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En Primera de Corintios 6, capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Otro aspecto del rol del Espíritu Santo en la salvación es el sellado del Espíritu Santo, que se explica en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Así que luego de escuchar el mensaje de la verdad, cuál es el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, somos sellados o marcados con el Espíritu Santo como una garantía de nuestra herencia con miras a la redención. El sellado del Espíritu Santo es una analogía a un antiguo dispositivo llamado el sello, cual era usualmente un anillo o un sello cilíndrico con el nombre del dueño o con un diseño en particular. Aquí mostrado podemos observar el sello oficial del rey Ezequías, 13º rey del reino independiente de Judá, que aparece en Segunda de Reyes capítulo 18. El sello en aquel tiempo era usado para sellar materiales, para demostrar propiedad, para confirmar la autenticidad de un documento o para crear una marca de autoría. Un sello indica entonces propiedad y seguridad, y para el cristiano es la garantía de que pertenecemos al Rey que murió en la cruz del Calvario. El sellado del Espíritu Santo, o la marca de lo que sería entonces el cristianismo, ocurre simultáneamente al recibir el Espíritu Santo en el momento de la salvación, y la presencia del Espíritu Santo que mora en la vida del creyente es evidencia de que el creyente pertenece a Dios. Así que una de las áreas más importantes de la obra del Espíritu Santo tiene que ver con el plan de la salvación de Dios, y el papel que juega el Espíritu Santo es múltiple, a como ya lo hemos visto. Otros dos aspectos de la obra del Espíritu Santo es el bautizado y ser llenos del Espíritu Santo. Y existe mucha confusión en la iglesia sobre los temas del bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces los dos son confundidos como si fueran lo mismo, pero realmente no lo son. Por lo que destacaremos la distinción entre los dos. Primero veremos el bautismo del Espíritu Santo y luego la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo se puede definir como la
obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente en el cuerpo de Cristo. Déjeme repetir eso. El bautismo del Espíritu Santo se puede definir como la obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Esto sugiere que el cuerpo de Cristo se compone de muchos creyentes. El bautismo del Espíritu Santo ocurre entonces en el momento en que Dios le extiende la salvación al hombre. En 1 capítulo 12, versículo 13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Todos hemos sido bautizados y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu por el hecho de que el Espíritu entonces mora en el creyente. De esta manera, en el momento de la salvación, el Espíritu de Dios coloca al creyente en unión con Cristo y en unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. En adición a ser unidos a Cristo en un bautizo, en Romanos 6, versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Donde dice hemos sido bautizados en su muerte, quiere decir que nuestro proceso de inmersión o identificación como miembro del cuerpo de Cristo se vincula de forma específica con la muerte y resurrección de Jesús. En Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El hombre inconverso se caracteriza por la continua práctica de planificar y acarrear su pecado. Al estar bautizados o sumergidos con Cristo, hemos sido sepultados juntamente con Él. Esto quiere decir que estamos unidos por la fe con Él, como lo simboliza el bautismo, y su muerte y sepultura se convierten en nuestra realidad. Esto para que andemos en novedad de vida. Y es cierto, si nosotros en Cristo morimos y fuimos sepultados con Él, por lo cual también nos hemos unido con Él en su resurrección. Nuestra vida posee una nueva cualidad y carácter, un nuevo principio vital. Esto alude a la regeneración del creyente por medio del Espíritu Santo. En Romanos 6, versículos 6 y 8, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Estar en su cuerpo entonces significa que somos resucitados con Él a una vida nueva. Estar asociados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a través del bautismo del Espíritu establece la base para que nos separemos del pecado y entremos en una vida nueva. Así que el Espíritu Santo planta al creyente en el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que significa entonces el bautismo. En 1 Corintios 12, versículo 13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Hemos sido
inmersados dentro del cuerpo, o sea, nos hemos metido dentro del cuerpo de Jesucristo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Es importante destacar que el bautismo ocurre una vez en la vida del hombre, y esto es en el momento de la salvación. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Tome nota que el bautismo en el Espíritu Santo es algo que Dios hace y que el hombre no contribuye a su bautismo. Por eso no hay un mandamiento a ser bautizados por el bautismo, porque el bautismo es dado por Dios en el momento de la salvación. Sin embargo, Dios nos exhorta a ser llenos con el Espíritu Santo en Efesios 5:18. Y no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Este texto contrasta la embriaguez del hombre en el mundo con la llenura del Espíritu Santo. La embriaguez era un método usado en las religiones paganas para inducir una supuesta comunión con las deidades. Con la embriaguez que produce una bebida fermentada, los paganos creían que esto los elevaría a mayor comunión con los dioses. Sin embargo, una persona ebria está sometida al control del alcohol que ha consumido, donde la persona actúa de manera diferente a la conducta normal. Los malvados, los hombres viles, libertinos, ellos incluyen liturgias de música infame ligada con el baile grosero, conectado con la inmoralidad sexual, cuáles son resultados inducidos por la embriaguez. Ampliando más un poco en el panorama de Efesios 5, veamos qué dice los versículos del 17 al 19. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Y no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestros corazones al Señor. Pablo está contrastando la embriaguez muy crudamente cuando dice, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. En otras palabras, para poder experimentar una comunión con el Dios verdadero, no hace falta las alucinaciones ni el control que produce la embriaguez de las bebidas fermentadas. Más bien necesitamos un sometimiento al Espíritu Santo que nos dirige a adorar con salmos, con himnos y cánticos espirituales, estos que salen del corazón como cantos de alabanza y adoración al Señor. Todo esto lo hacemos de corazón, no producto de la embriaguez, sino producto de ser llenos del Espíritu de Dios. Pablo señala de esta manera que encontremos nuestra alegría, nuestro júbilo y nuestra comunión con Dios, la base de nuestra adoración y la motivación para nuestra liturgia cuando somos llenos del Espíritu Santo. La persona que está llena del Espíritu Santo está bajo el control del Espíritu Santo y también actúa de manera diferente a la conducta normal. Sed llenos aparece en el modo imperativo y esto significa que es un mandato. Esto indica que otra característica notable de la llenura del Espíritu Santo, a diferencia del bautismo, es que se trata de una experiencia que se repite.
Déjenme recalcarlo nuevamente, el bautismo es una experiencia que solamente ocurre en el momento de la salvación, pero ser llenos es una experiencia que se repite a diario. Así que el bautismo ocurre solamente en el momento de la salvación. Pero el verbo que expresa el mandato a ser llenos, en su forma griega está en tiempo presente y comunica la idea de que debe ser algo continuo. Y dicho de otra manera, se sugiere que pudiera decir continuamente ser llenos del Espíritu Santo. En cuanto al resultado de ser llenos del Espíritu Santo, existe la idea equivocada de que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en el hablar en lenguas, en hacer milagros, en caerse, en llorar, en realizar sanidades, en interpretar lenguas. Y esto está basado en lo que dice Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4 donde leemos: cuando llegó el día del Pentecostés, el Pentecostés fueron los 50 días después de la muerte y resurrección de Jesucristo, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Viene lo que dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. ¿Qué era lo que estaban haciendo en el versículo 4? Estaban predicando la palabra de Dios, el Evangelio, las nuevas de salvación. Ahora, la razón por la cual existe la idea equivocada de que la llenura del Espíritu se manifieste en el hablar de lengua, en el hacer milagros, en caerse, en llorar, en realizar sanidades e interpretar lenguas como el resultado de ser llenos del Espíritu Santo, es porque el libro de Hechos es un documento histórico y no prescriptivo. Y nuevamente esta es la razón por la cual existe la idea equivocada. Hechos es un documento histórico, no es un documento prescriptivo. Los eventos de Hechos aparecen mucho antes que el mandato de Pablo de ser lleno del Espíritu Santo, a como se indica en Efesios 5:18. Y si nota en los versículos de Hechos, los creyentes estaban sentados cuando llegó el Espíritu Santo, ni siquiera estaban implorando por ser llenados. Entonces, el evento que ocurre en Hechos capítulo 2 versículo 4 necesariamente no es una orden ni una prescripción para la iglesia cristiana, sino más bien denota un evento histórico que revela cómo se manifestó el Espíritu Santo al inicio de su venida 50 días después de la muerte y la resurrección de Jesús. Por lo tanto, ser llenos del Espíritu Santo va a mostrar que la llenura del Espíritu Santo no se manifiesta en una capacidad para realizar cosas sobrenaturales, sino en llevar una vida que se asemeja al carácter de Jesús. Y esa vida se caracteriza por el fruto que produce el estar lleno del Espíritu Santo, según aparece en Gálatas 5, versículos del 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es lo que manifiesta una persona llena del Espíritu Santo. Una persona muestra amor. Esa persona muestra gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Los que son de Cristo ya no andan en las pasiones y deseos del pecado,
que produce la mente llena de incredulidad. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta también en una vida de adoración, alabanza y agradecimiento, según lo que hemos visto en Efesios 5, 18 al 20. Y nuevamente el versículo 18, sino ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. La Biblia dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que produce ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo una persona se llena del Espíritu Santo? El llenarse del Espíritu Santo significa estar bajo su total dominio y control, y el llenarse del Espíritu Santo involucra la confesión de pecado, es algo que hacemos a diario, la rendición de la voluntad, sea la voluntad de Dios hecha y no la nuestra, el intelecto, el cuerpo, el tiempo, los talentos, las posesiones y los deseos. Esto requiere la muerte del egoísmo y la voluntad propia. El ser llenado con el Espíritu de Dios es el ser llenado con su palabra. Y mientras somos llenados con su palabra, las verdades bíblicas son las que controlan nuestro pensamiento y acción. Finalmente, queremos destacar que el ministerio del Espíritu Santo en la vida del cristianismo se enfoca en el área de enseñar o iluminar las escrituras y en guiar al cristianismo o en guiar al cristiano mientras él se somete al control del Espíritu. Esto lo resaltamos nuevamente en lo que dice Juan 14, 16 y 26. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Y en el versículo 26 Jesús nos revela que el consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el nombre de Jesús. Esto quiere decir que cuando usted pone el empeño en estudiar la Biblia, es el Espíritu Santo quien le revela las cosas profundas de la palabra y le recuerda lo que dice a medida de que transita por su diario vivir. En la próxima lección trataremos el tema de los dones y los frutos espirituales. Por el momento revisemos las preguntas de aplicación. ¿Cómo se hace evidente la obra del Espíritu Santo? En principio, la obra y el ministerio del Espíritu Santo se hace evidente en la creación, en profecía y la inspiración de proveer la Escritura, en atestiguar acerca de la persona y la obra de Jesucristo, en la salvación, en el bautismo y en ser llenados del Espíritu Santo. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la salvación? Es múltiple. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Reconocerá a Cristo como el Señor. La regeneración del creyente, la santificación del creyente, morar dentro del creyente, sella al creyente, lo bautiza y lo llena. ¿Cómo garantiza el Espíritu Santo la salvación del creyente? La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la promesa de Dios de nuestra heredad en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que somos sellados en Él, que somos marcados espiritualmente como propiedad del Rey que murió en la cruz del Calvario y que le pertenecemos. Somos propiedad de Él. ¿Por qué Pablo manda a no embriagarse con vino en lo cual hay disolución? Para poder experimentar una comunión con el Dios verdadero, no hace falta las alucinaciones ni el control que produce la embriaguez de las bebidas fermentadas. Más bien necesitamos un sometimiento al Espíritu Santo que nos dirige a adorar con salmos,
con himnos y cánticos espirituales que salen del corazón como cantos de alabanza y adoración al Señor, que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente en el cuerpo de Cristo, y esto ocurre al momento de la salvación. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu Santo muestra que la llenura del Espíritu Santo no se manifiesta en una capacidad para realizar cosas sobrenaturales, sino en llevar una vida que se asemeja al carácter de Jesús, y esa vida se caracteriza por el fruto que produce el estar lleno del Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos has traído. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña, nos redarguye, nos dirige. Te damos gracias, Señor, por ese plan de salvación. Hoy Dios te pido por mis hermanos, Padre amado, para que tú abras el entendimiento y le enseñes estas cosas profundas acerca de ti, las cosas que tú nos revelas en la Biblia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres rey, tú reinas, tú moriste en la cruz del Calvario y hoy día estás todavía con nosotros por medio de tu Espíritu, manifestando tu poder, manifestando tu amor en esta sociedad, Señor, que tanto te necesita. Te pido, Padre amado, por esos hermanos, Señor, incrédulos, esas personas que han sido tristemente engañados por un evangelio diferente al que Pablo no, al que tú nos enseñaste a través de tu siervo Pablo y Pedro y a través de todos tus profetas en la Biblia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eh, a través de tu palabra es que te hemos conocido mejor. Pero tenemos, Señor, esa pesadez por el incrédulo, por la persona que ha sido engañada, por la persona, Señor, que está desviada del conocimiento de tu palabra, donde la emoción, Señor, toma prioridad sobre las reglas de lo que tú nos instruyes. Te pido, Señor, que tú tengas la paciencia, tengas el amor, envíes a tu Espíritu, Señor, para que esa persona pueda ser restaurada y restituida en lo que dice tu palabra, y te sirva, Señor, por toda la eternidad, para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra, le damos gracias al Señor por este día. Le esperamos que se pueda disfrutar el resto del servicio. Y la próxima sección estaremos hablando sobre los dones y los frutos del Espíritu Santo. Dios salve a su pueblo, Dios los bendiga. Estaremos entonces, nos veremos en la próxima sección.